Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí tener la oportunidad de moderar esta primera mesa, este primer panel, que me gusta a mí eso de panel, en donde vamos a respetar el orden que aparece en el programa. Voy a hacer la presentación de los tres intervinientes de la mesa redonda y dejarle su tiempo, 15 minutos a cada uno aproximadamente, para luego tener la oportunidad de tener otros 15 minutos para una ronda de debate conciso y breve, sucinto, o de preguntas, como vosotros consideréis. Voy a presentar en primer lugar a Carmen Santiago Reyes. Los cuatro que estamos aquí somos abogados, 3 abogadas, un abogado, y por lo que he podido leer y por lo que he podido ver en la presentación, en los correos que nos hemos cruzado, los cuatro con la misma pasión por nuestro trabajo, por la defensa de los intereses y derechos de aquellas personas que encomiendan en cuestiones muy puntuales, además de nuestra vida ordinaria y del resto de cuestiones que nosotros llevamos en nuestros despachos. Mirad, Carmen Santiago Reyes es abogada desde 1992 en el Colegio de Abogados de Córdoba. Es profesora de la Escuela de Práctica Jurídica y del Máster de la Abogacía en Córdoba y es en Derecho Procesal Penal. Está especializada en igualdad y derechos de las minorías, es vocal de la Comisión de Derechos Humanos y de Violencia de Género del Colegio de Córdoba, consultora del Consejo de Europa y representante española en el Convenio para la Protección de las Minorías Nacionales de 2014 a 2018. Es también presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Camira. Ella hablará en primer lugar. A continuación lo hará el compañero Jaime Montero Román, que me dice de forma sucinta y breve: Filo, tú preséntame como abogado, solo como profesor de Derecho Penal en el Centro de Estudios del ICAM y como miembro del ALA, de la Asociación Libre de Abogados. Así lo hago con gusto. Y abogadas, por supuesto. Y por último va a intervenir Cristina Pustengola Carrera, es abogada. Y me gustó su presentación porque a mí me gusta cuando modero una mesa decir algo además de lo que nosotros vemos y sabemos y que se puede bajar en cualquier momento en Google, ¿no? Yo siempre doy una pincelada cuando tengo la oportunidad de conocer a las personas que presento de alguna manera personal, que nos acerque a ver quién nos está hablando o quién nos está contando. No tenía la suerte de conocer a ninguno de mis 3 compañeros, pero cuando me pregunta Cristina, ¿te parece bien esta presentación? Y le dije, perfecta, me parece perfecta. Y os la leo para que veáis. Dice, soy abogada de personas vulnerables de hace 25 años. Empecé atendiendo a personas dependientes de heroína en los 90 en las cárceles. Continuó atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, de trata, a personas en la situación de calle y desde hace 6 años a migrantes forzosos, sobre todo a menores extranjeros que llegan a España no acompañados. Ahora atiende a solicitantes de protección internacional también. Trabaja en primera línea dando atención individualizada ahora desde el Movimiento por la Paz en Cataluña, aunque ha vivido los 3 últimos años en Melilla como abogada independiente y antes en Madrid, de donde es natural. Así que yo creo que eso también nos acerca mucho más a quienes van a intervenir. Para mí, de verdad, yo, por supuesto, he buscado en Google a los 3, faltaría más. Y estoy encantada, ya lo estaba cuando envié el correo, estoy feliz de poder ser moderadora y espero y deseo que tengamos tiempo para aprender de vosotros, para escucharos con atención y para que cada uno pueda dar su pincelada especial en esta jornada. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y por escucharnos. Cuando tú quieras, Carmen. Los más vulnerables y por poner el acento pues en un problema que consideramos fundamental y además en auge creciente, como son los delitos de odio. Y pues un recuerdo especial igualmente para la ciudad de Estrasburgo y para las víctimas de lo que pues podríamos encuadrar en lo que hoy y mañana vamos a discutir. Mi intervención va a centrarse fundamentalmente en el papel de los abogados y abogadas en estos delitos de odio y pues qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos hacer. No se ve la presentación, no sé qué tenemos que hacer para que yo la veo aquí, pero ¿tiene que salir ahí o no? A ver, ¿dónde está? Ya, vale, perfecto. Es necesario hacer una contextualización histórica porque parece que la igualdad es algo pues que siempre ha existido, que en España todos somos iguales ante la ley, pero realmente no es así. Hasta que no llega nuestra Constitución del 78, los españoles no éramos iguales ante la ley. Baste recordar la Ley de Peligrosidad Social de 1970, recientemente derogada,
o bueno, en cuyo artículo 2 pues, se ordenaba vigilar expresamente a vagos, mendigos, homosexuales, prostitutas, o el reglamento de la Guardia Civil, que en su artículo 4 pues decía que se vigilara escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho reconocer todos los documentos que tengan, confrontar señas particulares, etcétera. Y esto, bueno, pues esta no situación de igualdad ante la ley, pues tiene unas consecuencias importantes como son, bueno, pues los prejuicios y los estereotipos que tenemos en la sociedad. A ello se ha referido, a la definición de prejuicio y de estereotipo, se refiere la Directiva 43 del año 2000 sobre la igualdad de trato, que nos da una definición de cada uno de estos conceptos. Prejuicio es el juicio anticipado o la preconcepción de otro ser humano o grupo de personas que se ha formado sin conocimiento o evaluación de los hechos. Y los estereotipos, bueno, ahí pueden leer la definición, los estereotipos son opiniones o ideas sobre los miembros de determinados grupos o una categoría de personas que están completamente basados en la pertenencia a dicho grupo. La mayoría de los estereotipos expresan puntos de vista negativos que conllevan a los prejuicios. Y con estos estereotipos y estos prejuicios pues podemos llegar a la definición de los delitos de odio, porque tienen bueno, pues están muy interconexionados. Realmente en nuestro ordenamiento jurídico no existe una definición de delito de odio como tal, sino que esta definición pues la hemos tomado de organismos internacionales como son la ECRI, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias o la Unión Europea. Los delitos de odio podemos decir que se caracterizan por dos elementos esenciales. Por una parte, bueno, pues el ilícito penal, un hecho punible del tipo que sea, y lo más característico pues sería la motivación, el porqué de esos delitos de odio. En todos ellos, bueno, pues hay una motivación que se basa pues en este rechazo, en este odio hacia el diferente, por los motivos pues que todos conocemos, ¿no? Pues la discapacidad, orientación sexual, raza, etnia. En fin, todos sabemos los motivos que vienen regulados en la ley. ¿Y por qué hay que prestar especial atención a los delitos de odio? Yo creo que tanto la Fiscal General del Estado como nuestra presidenta pues lo han expresado fantásticamente. Porque estos delitos ponen en peligro la convivencia y porque atacan a los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Los delitos de odio vulneran derechos fundamentales como son la igualdad, la dignidad y la prohibición de discriminación. Afectan a la igualdad como un valor superior, a la dignidad del artículo 10 y a la prohibición de discriminación del artículo 14. Y además amenazan la seguridad y el bienestar del colectivo de las personas agredidas. Cuando se comete un delito de odio no se está atacando solamente a esa víctima en concreto, sino que se están vulnerando y se están atacando los derechos de todo el grupo al que pertenece. Pero es que además, bueno, pues los hechos denunciados, ocurre un poco como ocurría con el tema de la violencia de género, pues son la punta del iceberg. Las víctimas no denuncian. No voy a tratar este tema porque hay otras ponencias que se van a referir a él, pero bueno, pues ahí tenemos algunos de los motivos por los que las víctimas no denuncian: por desconfianza en las instituciones, por temor a ser expulsados en el caso de extranjeros, por vergüenza, por desconocimiento de derechos, falta de formación de todos los operadores jurídicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues es la equivalencia a me pega lo normal. Y es que la discriminación se normaliza. Nosotras trabajamos fundamentalmente con población gitana, con mujeres gitanas, y hablando con chicas de Zaragoza, pues nos cuentan que ellas consideran normal que cuando entran en Zara, pues una dependienta las siga, porque piensan que van a robar. Y ya eso no les parece extraño cuando cualquiera de nosotros pues, nos sentiríamos indignados ante situaciones así. Pero es que además cuando se denuncia pues, hay una deficiente atención a las víctimas y se minimizan los hechos discriminatorios. Normalmente se consideran delitos leves, las antiguas faltas. Todos ustedes recordarán el supuesto de una menor ecuatoriana que fue agredida en un autobús, que inicialmente habría sido calificado como un delito leve, como una falta en aquel momento. Afortunadamente estaba Miguel Ángel Aguilar, fiscal especializado en delitos de odio, que llevó el asunto por el 173 y este agresor pues, fue condenado por un delito de odio. O supuestos como bueno, pues de discapacitados no atendidos en una terraza en Palma de Mallorca, que hemos visto que no son considerados como un delito de odio, sino que fueron en aquel momento una falta. Se les negó el que se pudieran sentar en la terraza y ser atendidos porque no eran gente guapa.
y bueno, pues si estaban en esa terraza, el dueño de la terraza iba a estar perjudicado porque no iban a acercarse más clientes. Son supuestos cotidianos, bueno, pues que ocurren y que nos encontramos demasiado a menudo. Bueno, pues ahí pueden ver cómo es deficiente la atención a las víctimas. ¿Y cuál es el resultado de toda esta situación? Si no son atendidos, si no se denuncia, pues que se refuerzan los perjuicios y los estereotipos sobre los distintos grupos y se continúan vulnerando los derechos de los colectivos más vulnerables. Y por eso es necesario, bueno, pues es necesario actuar y es necesario intervenir. Y aquí, bueno, pues creemos, yo pienso que es necesario que sumemos un esfuerzo todos. Tenemos que trabajar juntos, tanto los abogados como el resto de los operadores jurídicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que detectan muchas veces también en el primer caso bueno, pues los distintos hechos, las asociaciones a las que se dirigen normalmente en primer lugar las víctimas, administraciones y organismos. Es necesario también, y por eso bueno, pues me congratulo nuevamente de este tipo de eventos, es necesario visibilizar y tomar conciencia de la importancia y de la gravedad que suponen estos delitos. Es muy importante el papel de los medios de comunicación en el tratamiento que se hace de las noticias y bueno, pues de todas las publicaciones que se hacen en las redes y, por supuesto, es necesario prestar atención a las víctimas. Es necesario que detectemos los casos, que sepamos reconocerlos y cuando los reconozcamos sepamos atenderlos y que haya un protocolo de intervención para que sean adecuadamente tratadas. Aquí tienen algunos ejemplos de casos que vemos bueno, pues que llevamos en la Federación y este también lo recordarán seguramente porque salió mucho en los medios de comunicación, el caso de los hinchas del PSV que humillaron a las mendigas, a mujeres gitanas, rumanas en la Plaza Mayor cuando estaban pidiendo limosna. Este asunto ahora mismo está en tramitación, ha pasado a procedimiento, nosotros estamos personados como acusación popular y se está tramitando en un juzgado de aquí de Madrid. Este es un ejemplo de, bueno, pues del ciberodio, de lo que nos encontramos en las redes. Aquí ven comentarios de este señor que dice, y luego hablan de gitanos, qué pena que Hitler no acabara con todos, no hay un solo gitano bueno, vagos, delincuentes, maleantes, mafiosos, trapicheros, camellos, ladrones, en fin, todo tipo de lindezas. En este asunto también nos hemos personado como acusación y ya hay sentencia condenatoria por el 173.1 del juzgado penal número 3 de San Sebastián. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que les voy a seguir mostrando ejemplos mientras hablo, un blog de Muerta a los Gitanos, que afortunadamente ya conseguimos que fuera retirado de las redes, pero es que si no combatimos todos estos casos, si no vamos contra ellos y intentamos que se aplique pues la ley que tenemos, pues esto se queda ahí, se queda en las redes y bueno, pues eso es lo que comentaba Victoria antes. Nos encontramos que se dicen cosas espantosas y que las leemos y que las encontramos en las redes como si fuera algo normal, cuando bueno, pues son auténticas barbaridades. Por eso es importante combatirlos y por eso es importante bueno, pues, que nos posicionemos y que, en este caso, bueno, pues como abogados y abogadas, decidamos qué modelo de sociedad es el que queremos tener. Si queremos tener un modelo de sociedad en el que vale todo, en el que se pueden hacer cualquier tipo de comentarios, de expresiones contra otro diferente, o queremos combatir que aparezcan expresiones de este tipo en las redes. Si optamos por este modelo, y creo que bueno, pues la asistencia de este congreso así lo demuestra, pues es importante el que contemos en los distintos colegios con asistencia letrada especializada. Los delitos de odio no son delitos fáciles porque, bueno, pues por lo que estamos comentando, porque muchas veces pasan desapercibidos y porque es necesario cierta especialización. Y es necesaria esta asistencia letrada porque así lo están estableciendo bueno, pues los organismos internacionales. La ECRI en las distintas recomendaciones lo solicita y también se establece en las directivas del año 2000 de igualdad de trato en la directiva 43, asistencia letrada especializada. Ya hay respuesta institucional ante este tipo de delitos. Contamos con las fiscalías especializadas, hemos oído a María José Segarra, a lo largo de la jornada podremos oír a Alfonso Aya y en cada una de nuestras ciudades tenemos fiscales especializados en delitos de odio que actúan en todos aquellos casos que los encuentran. Por parte del Ministerio del Interior, hay que decirlo, se ha establecido un protocolo de delitos de odio que está funcionando, se están formando los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
para dar visibilidad a las víctimas, para incrementar la formación, mejorar la atención, perfeccionar mejores atestados. Y entiendo que también nos toca, bueno, pues a los abogados y a los colegios de abogados el formarnos y el poder prestar una asistencia adecuada a las víctimas. Hay una sentencia muy importante a la que siempre suele salir en este tipo de jornadas, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Balance versus Hungría, que es bueno, de 2015. Y en esta sentencia se recoge cómo a la hora de investigar un delito de odio es muy frecuente que pasen desapercibidos, que no se sepan reconocer estos tipos de delitos. Bueno, pues, y ponemos como ejemplo el caso de la menor ecuatoriana, que si no hay un fiscal especializado habría sido pues, simplemente un delito leve. Y en esta sentencia nos habla de algo muy importante y que nos puede servir de mucha ayuda para detectar y para reconocer y combatir los delitos de odio, como son los indicadores de polarización, que son hechos objetivos que nos ayudan a identificar los delitos de odio. La presencia de estos indicadores no quiere decir que estamos ante un delito de odio, pero sí que debemos investigar por si fuera el caso y, sobre todo, hay que registrar el asunto como un posible delito de odio. Tenemos que tener en cuenta que la mayor dificultad en estos supuestos pues, es la prueba del móvil racista o discriminador o bueno, pues, de delito de odio, y entonces tendremos que ir, bueno, pues como en cualquier procedimiento penal, a investigar qué ocurrió, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué y quién lo hizo. Y para esto, para identificar los delitos de odio, nos son muy útiles los indicadores de polarización. ¿Y cuáles son estos? Según la sentencia, pues es, en primer lugar, la percepción de la víctima. Si nos encontramos ante una víctima de uno de los colectivos vulnerables por cualquiera de los motivos que establece la normativa, y la víctima nos dice que piensa que ha sido discriminada, que ha sufrido un delito de odio, pues hay que escucharla y hay que investigar, sobre todo si la víctima pertenece a un colectivo o a un grupo minoritario. También habrá que atender a las expresiones o comentarios que se realizan al cometer el hecho. No es lo mismo que te agredan y te digan cualquier cosa a que te agredan y te digan gitano de mierda o maricón del culo. Estas expresiones que debemos recoger en los atestados y la denuncia ya nos están indicando que podemos estar ante un delito de odio, y perdón por las expresiones. Igualmente, debemos investigar si existen amenazas previas, si hay tatuajes o ropa, propaganda, estándares, pancartas, vamos a ver algunos ahora. Relación de sospechoso con grupos ultras, lugar donde se cometen, si están relacionados con las asociaciones, la fecha de comisión señalada para el colectivo, pues por ejemplo si es el Día del Orgullo Gay. Y sobre todo hay que estar atentos cuando la agresión es aparentemente gratuita y es para una persona del colectivo minoritario. Especial atención habrá que hacer a la prueba, testing, cámaras, estadísticas. La prueba de indicios también es válida. Importante recoger los tatuajes. Recordar que no es necesario la autorización judicial para que se recojan mediante fotografía los tatuajes. Bueno, pues es una prueba más y así nos lo dice la sentencia del Tribunal Supremo a la que nos referimos. La vestimenta, botas con puntera metálica, son arma peligrosa. 88, Heil Hitler. La simbología, hay que recogerla, pintadas en lugares emblemáticos. Todo esto son pruebas, elementos que nos pueden bueno, pues dar pistas de que nos encontramos ante un delito de odio. La posibilidad de introducir, bueno, de utilizar el testigo perito en determinados supuestos de la ley de enjuiciamiento civil. Por supuesto, rastrear los perfiles y bueno, pues más diligencias de investigación para supuestos graves. Es posible solicitar la intervención de comunicaciones, diligencias de entrada y registro y análisis de terminales de ordenadores. Y bueno, pues fundamental la necesidad de especialización y formación, la coordinación entre fiscalías, organizaciones y administraciones, una revisión de la normativa y bueno, pues solicitamos una ley de igualdad, porque no todo lo debemos de reconducir, como decían en la mesa primera, hacia el tema penal, sino que bueno, pues lo primero es la educación y fundamentalmente también principio de intervención mínima. Si tuviéramos una ley de igualdad, muchas de las conductas que quizá no encajen en los tipos penales sí que podrían tener una sanción a través de la ley de igualdad. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Te has ajustado escrupulosamente al tiempo. Te lo agradezco de verdad porque Kiko me está diciendo, filo. Bueno, aprovecho mientras le toca a Jaime. Le toca a Jaime. Ah, es verdad.
toca a Jaime ahora. Es el turno de Jaime. Y mientras tanto quiero agradecer a Carles Macgrau que haya tenido la amabilidad de traerme como moderadora, que no te he dicho nada, a la fundación. Como estoy de la casa, pues se me olvida. Así, chimpún, chimpún. Vale. Buenos días a todos. Agradezco a la Fundación de la Abogacía Española la invitación a participar en este congreso. Yo voy a poner, parece ser, un poco de contrapunto a lo que va a ser la tónica general de esta jornada. Hablaba antes con Eduardo, le decía, me parece que juego fuera de casa. Igual no es tanto así, ya lo veremos. Pero es verdad que voy a dar una visión crítica de los delitos de odio, diferente un poco a la que he expresado Carmen. Seguro que con la confluencia de todas las visiones nos hacemos una idea mejor y más de conjunto y más global. Tengo que avisarlo primero, aunque yo soy miembro de ALA y vengo presentado como miembro de ALA, mi opinión es estrictamente personal, hasta tal punto de que otro miembro de ALA, como es José Vicente, es autor de la guía que se va a presentar con posterioridad. Es decir, este tema es tan complicado, es tan difícil, que gente con ideas o con posiciones ideológicas cercanas ni siquiera se pone de acuerdo en ver cómo, con perdón, se trata este tema, ¿vale? Como decía Carmen, la piedra angular de esta cuestión es la decisión marco de 2008, que se refiere a la obligación de los Estados de castigar determinadas manifestaciones referidas al racismo y la xenofobia, y que en nuestra legislación nacional se extiende, como bien ha dicho, a otros modos de discriminación. La crítica lo es tanto al legislador europeo como al legislador español, tanto al hecho en sí de prever determinadas modalidades, no todas, determinadas modalidades como delito, como al modo en que se han incorporado a nuestro derecho. La primera modalidad, que no es la primera que se recoge cronológicamente, pero es la primera de la que voy a hablar, en la decisión marco, es el considerar como circunstancia agravante la motivación. Esto es muy razonable. Creo que todos somos conscientes de que la gravedad de una agresión a la persona, a bienes, de una amenaza, de un hecho, de un ilícito penal, lo es más si la motivación es por intolerancia frente a un grupo, por las características de la persona como miembro de ese grupo, por tener una base discriminatoria, que por haber tenido una discusión en la puerta de un bar, por poner un ejemplo. Y entiendo que es muy razonable no solo esta grabación, sino incluso otra a la que hacía referencia Carmen también, que es el convertir los delitos leves en delitos menos leves, a semejanza de que me ocurre con la violencia de género, que es otro de los ejemplos en los que se ha realizado una regulación temática, por decirlo así, de los delitos. Ahora bien, tengo que decir también que para ese viaje no se necesitaban estas alforjas. La decisión marco es muy posterior a la agravación que se recoge ya en nuestro Código Penal, se recoge desde 1995 y, por cierto, mucho más completa que la referida exclusivamente a la motivación racista y xenófoba. Se recoge en la circunstancia cuarta del artículo 22 esa motivación veis que está subrayado, sombreado, lo que fue modificado por Ley Orgánica 5/2010 y Ley Orgánica 1/2015. En el 2010 se cambió minusvalía por discapacidad y se incorporó la identidad sexual en el 2015. Las otras dos modalidades, que son más, desde mi perspectiva, más discutibles, que recoge la decisión marco, es la incitación pública a la violencia y el odio, que se ha incorporado al nuevo artículo 510, al artículo 510 resultante de la Ley Orgánica 1/2015, y la apología pública, negación, trivialización flagrante de los crímenes de genocidio contra la humanidad o crímenes de guerra, si incitan a la violencia o al odio contra un grupo, un miembro de ese grupo, que también se recoge en el artículo 510, desgajándolo del artículo 607, donde se recogía antes de la
de la reforma. Voy a hacer un muy breve repaso, porque luego se va a hablar de la tipificación del tipo, porque si no vemos el tipo no podemos entender la crítica. Desde mi perspectiva son 6 acciones típicas, voy a intentar ser muy breve. La primera acción típica es el delito de incitación al odio o violencia propiamente dicho. Fomentar, promover o incitar directa o indirectamente de modo público al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupo, parte del grupo o persona que pertenece a ese grupo por razón de su pertenencia. La segunda acción típica es la tenencia o distribución de material idóneo para cometer la primera acción típica, ¿vale? Sería como el tráfico de drogas y la posesión de droga para preordenar al tráfico, por decirlo así. Y la tercera acción típica es la negación, justificación o trivialización de genocidio, delito de lesa humanidad o contra personas civiles en caso de conflicto armado. Estas 3 acciones típicas tienen previstas en nuestro Código Penal una pena de prisión de 1 a 4 años, ¿vale? Luego hay otras 3 acciones más. La cuarta, la lesión de la dignidad de las personas. Veis que hay una foto siempre acompañando que son posibles tipos delictivos de lo que estoy hablando. La lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de grupo, parte de grupo o persona. Igual, la tenencia de material o la distribución de material idóneo para producir este descrédito. Y, por último, un enaltecimiento genérico, el enaltecimiento de cualquier delito con base discriminatoria, o la justificación del autor de ese delito. No sé si os acordáis, el futbolista del Betis que había pegado a su mujer y en el campo le decían que bien lo has hecho, machote. No así, sino en rima, es un poco el ejemplo que pongo de enaltecimiento de este delito. Este delito, el artículo, bueno, esta serie de acciones típicas que se recogen en el artículo 510, más otras que podrían inscribirse dentro del delito del odio, podríamos discutir si se inscriben o no, injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ultrajes a España, delitos contra los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo, tienen una característica común, que son delitos de expresión, frente a lo que he llamado delitos de acción, que es la primera de las modalidades a las que hacíamos referencia de la decisión marco. Quiero que esto quede muy claro, para mí es muy importante. Y empiezo ya a plantear cuestiones. La primera de ellas sería si era necesaria esta reforma. Es decir, si existe ahora, como se sostiene muchas veces, un clima de mayor hostilidad, de mayor discriminación contra minorías que justifica la reforma aprobada por la Ley Orgánica 1/2015. Desde mi perspectiva ocurre justo lo contrario. Lo que existe es una mayor intolerancia por parte de la sociedad, una mayor percepción de lo dañino de estas conductas discriminatorias. Y esto es una mayor sensibilidad, en realidad. Esto es lo que ocurre. Os he traído alguna canción de mi adolescencia que ahora, coño, sería delito. O sea, y esto lo hemos bailado. Tendría que pegarte, desnudarte, o sea, besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí. O sea, fijaros qué barbaridad. Os recuerdo que no es solo delito la expresión que realiza Coquemaya en esta canción. Si tenéis el disco en casa, los que tengáis más edad, es la tenencia de material que es susceptible de generar humillación, que lo sepáis que igual estáis cometiendo un delito con esa posesión, ¿vale? Esto, en un plano más político, esto es un grupo navarro, igual esta la conocéis menos. Bueno, si tienes el cerebro lleno de serrín, si quieres ser un héroe a la hora de morir, si naciste para ser una puta marioneta, si te cagas por las patas cuando te hablan de la ETA, tu futuro está en las fuerzas de seguridad, ¿vale? Ya hablaremos de este tema, también requiere un debate por sí mismo. Esto es lo que se oía, y nadie se escandalizaba, o como el chiste de Martes y 13 de mi marido me pega, que ahora ha pedido perdón por él, es decir, y que desde mi punto de vista es un indicativo de que ahora somos mucho más conscientes. No es que haya habido una mayor hostilidad en la sociedad, una mayor discriminación, sino que ahora somos más conscientes de determinadas prácticas que se entienden nocivas. Lo que sí existe es una mayor facilidad para transmitir a una pluralidad mensajes. Cuando yo era pequeñito había 2 cadenas de televisión, la 1 y la 2. Ahí transmitía un mensaje el director de la cadena, el presentador del telediario, Julio Iglesias, el cantante famoso, un futbolista y el director de un periódico, de ABC, de Pueblo. Es decir, eran contados. Ahora ya no. Ahora cualquier persona que tenga 50.000 seguidores en Twitter llega a más gente que muchos periódicos. Es decir, esa pérdida de control sobre el emisor, o mejor dicho, de control del mensaje, controlando al emisor, se ha acabado. Ahora queremos controlar el mensaje directamente, porque al emisor ya no le podemos controlar. Esta es una de las cuestiones importantes que creo que ha modificado o que ha motivado este cambio. Cómo gestionamos esta pérdida de control sobre el emisor.
La segunda de las cuestiones que habría que plantear es si es útil. Esto es, ¿esta regulación va a servir para lo que se pretende, para lo que todos queremos, que es prevenir las agresiones a las minorías? Y, sea o no útil, ¿va a generar efectos no deseados? La utilidad es muy difícil de plantear ahora porque la reforma es nueva, la reforma es del año 2015. Yo he traído aquí, digamos, lo que fue el primer ladrillo, comparando la expresión, de la construcción de los delitos del odio en nuestro país, fue el enaltecimiento del terrorismo que se previó, se incorporó a nuestro derecho en el año 2002. Aquí sí podemos ver qué ha ocurrido, ¿vale? Os he traído un gráfico del diario.es en el que puede verse, bueno, que la incidencia de este delito es más bien simbólica en realidad, que estamos hablando de muchas veces no llega ni a la decena. Hasta que ETA deja de matar, curiosamente, hasta que cesan la actividad armada. En ese momento se dispara, seguramente porque coincide con la eclosión de las redes sociales y de los mensajes en redes sociales, ¿vale? Pero a mí me entran dudas de que vaya a ser útil, ojalá se consiga, de que vaya a ser útil para el efecto que se pretende. Lo que no me cabe ninguna duda es de que, como herramienta en el debate ideológico, ha venido para quedarse. La incitación al odio como arma arrojadiza no tiene razón y además estás incitando al odio. Esa sí que ha llegado para quedarse. Y esa, bueno, pues es el delito de moda. O sea, rara vez abriréis un periódico y no veréis que alguien acusa a otra persona que dice algo que no le gusta de cometer un delito del odio. Y es que, en realidad, ocurre que no nos gusta oír cosas que son diferentes a lo que nosotros pensamos. Estaba pensando antes en Pablo Iglesias ayer o antes de ayer en Barcelona, que efectivamente había gente a la que no le gustaba lo que iba a decir, porque me imagino que ya se lo conocerían, y ella ha intentado romper ese acto. Y recordaba cómo se le criticó a Pablo Iglesias cuando hace 2, 3, 5, 6 años, no me acuerdo, antes de ser político, boicoteó un acto de Rosa Díez en la Complutense. Si es que el trasfondo de esta historia es que nos gusta poco oír al contrario, cuando lo que dice el contrario no es lo que nosotros pensamos. Nos cuesta mucho oír y admitir que puede haber otras opiniones diferentes a la nuestra. Entonces, a mí esto me parece uno de los peores efectos que tiene esta cuestión, que es la incorporación al debate ideológico, de la agitación ideológica como una herramienta más. En el debate ideológico, luego hablaré un poco más. La tercera cuestión a plantear es clara, es precisa esta regulación. Lo que exigía la decisión marco era la incitación pública a la violencia del odio. Lo que se ha hecho por el legislador nacional es lo que tenéis a la derecha, que es, bueno, mucho más ambiguo, mucho más vago, mucho más extenso y, por tanto, mucho menos claro qué conducta entra dentro y qué conducta entra fuera. Hasta el punto de que, en pleno asunto de Dani Mateos, ya salió la fiscal general del... 5 minutos, creo que me da tiempo. La fiscal general del Estado a decir, bueno, aquí hay que poner orden, a esto hay que ponerle orden, ¿vale? Y ese es un problema, no es un problema de la sociedad, no es un problema de los juzgados, no es un problema de la fiscalía, es un problema de que el legislador no ha especificado claramente las conductas. Parafraseando al famoso señor de la contaminación, ¿dónde están los principios de taxatividad y certeza que tiene que regir todo el derecho penal? Porque en este caso brillan por su ausencia. Otra cuestión a plantear, la proporcionalidad. ¿Es proporcional las penas que se han incorporado en el artículo 510? La decisión marco obligaba a los Estados miembros a establecer como pena máxima una pena que como mínimo fuera de 1 año de prisión. El legislador español se puso el mundo por montera y empezó con penas de prisión de 1 a 4 años, pero con penas de prisión de 1 a 4 años que, si se hacen en redes sociales, que parece ser que es lo habitual, van a su mitad superior. Os traigo el ejemplo más nítido que he encontrado de falta de proporcionalidad. Este buen hombre, por llamarle de algún modo, es un chaval de 22 años que publicó esta barbaridad de chistes en Twitter. Yo estoy convencido de que este señor lo que estaba es epatando a sus amigos, sinceramente. Y, bueno, pues los chistes son de bastante mal gusto, pero yo los leo y a mí me parecen chistes. O sea, me parece que el señor lo que está es provocando por el humor. Pues, bueno, pues el señor no es que haya sido condenado, es que ha sido condenado a una pena que, como delincuente primario, va a cumplir día a día en prisión. A mí esto me parece una auténtica barbaridad, sinceramente. Una cuestión más a plantear, la posible arbitrariedad en la aplicación de los tipos.
Aquí veis algunos ejemplos de cuestiones que a mí me han llamado la atención. Un exdirector de seguridad, ni más ni menos del Ministerio de Interior, alabando la utilidad que tuvieron los GAL como fuerza terrorista, y ni siquiera ha sido imputado en un procedimiento. No es que yo esté a favor de que se le impute, ojo, pero con la legislación que tenemos y con el uso que se está haciendo del artículo 578 del Código Penal, a mí me ha sorprendido sobremanera que este señor no sea imputado. Los Santos, 3/4 de lo mismo. No es que yo esté de acuerdo en que se le impute, pero me gusta llamar la atención sobre el diferente sesgo que está adoptando Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid, que justo cuando accede al acta de concejal se le surgen unos tuits de 3-4 años antes con un chiste de unos judíos y un cenicero, un chiste evidentemente desafortunado, pero que no debiera dar lugar a un procedimiento penal, sino más bien a un reproche o una reprobación social. Una cuestión más sobre la arbitrariedad. Las nuevas minorías protegidas que están reclamando su atención. La Iglesia Católica, que quiere ser minoría protegida. Hombre, la Iglesia Católica casi es el Estado. No es el Estado, pero casi. Y muchas veces se confunde cuando vemos a 7 ministros en los pasos de Semana Santa, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿en qué tiempos estamos? Y luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Oiga, ustedes son unos funcionarios. Es decir, ustedes no son un colectivo a proteger. Y sin embargo ya hay sentencias que recogen su condición de colectivo protegido. ¿Por qué? Porque quien aplica la ley tiene un sesgo personal también. Y esto es así. Resumen, y ya termino. Extensión excesiva de los tipos, ambigüedad de conductas delictivas, falta de proporcionalidad, peligro y realidad de censura y de autocensura, tanto en el debate ideológico como en la creación artística e intelectual, una cosa muy grave, y riesgo de arbitrariedad en la aplicación de los tipos. Y una crítica que me he dejado para el final. Esta es la más jodida, porque esta es controvertida. ¿Cómo separa el totalitarismo? ¿Cómo separa la falta de empatía? ¿Cómo separa el desprecio al diferente? En democracia, donde todo debería caber, donde todo debería ser sometido al debate público. Se le para confrontando públicamente argumentos, aunque sean una barbaridad de argumentos, o escondemos y hacemos clandestino un argumento, no permitimos que salga, porque es delictivo, que solo que salga ese argumento a la luz es delictivo, y lo condenamos a la clandestinidad. ¿Es útil esta estrategia democrática de lucha contra la intolerancia, de aplicar, en cierto modo, esa misma herramienta, la intolerancia? ¿Es legítimo? Y lo dejo simplemente como reflexión. Termino y os doy las gracias por haberme oído. Muchas gracias, Jaime. Es el turno de Cristina. A ver, que no es que no juegues en casa, que los abogados y abogadas estamos acostumbrados todos a jugar fuera de casa muchas veces. Está bien. Yo terminaría con lo que has dicho, confrontación de ideas. Al fin y al cabo es una mesa redonda y lo que se pretende es el debate. Hay muchas cosas en las que estaremos de acuerdo contigo y otras en las que no. Que de lo que se trata, ¿verdad? Cuando tú quieras, Cristina. Pues muchas gracias, Filo. Muchas gracias, Carmen y Jaime. 3 visiones muy distintas. Una visión de técnica, una visión de crítica y la mía es de experiencias prácticas. En estos días en los que estamos leyendo cómo el Tribunal de Estrasburgo condena a España por sentencias que a su juicio son desproporcionadas, por excesivas en el tratamiento de los delitos de odio, en estos días en los que también estamos leyendo cómo el Gobierno se está planteando estudiar, minimizar las penas privativas de libertad en materia de delitos de odio, pues agradezco mucho a la Fundación la valentía de organizar estas jornadas y la valentía de invitar a una abogada como yo, que soy una abogada de calle. Esta es mi oficina. Y yo lo que me parece más honesto a la hora de hablar de delitos de odio es compartir con ustedes, compartir con vosotros mi experiencia profesional y mi experiencia personal. Yo hago una abogacía de calle y hago una abogacía para personas vulnerables, para esas personas que parece que no existen, porque no están en ningún registro de ciudadanía, no están en ningún registro de residencia, porque plantean unas vulnerabilidades tan extremas
que tienen mucha dificultad a la hora de incluso de interiorizar que están siendo víctimas. Como decía Eduardo Galeano, los nadie, ¿no? Los que parece que no importan a nadie. Y yo vengo a dar esa visión de la manera más honesta posible, que es simplemente compartir lo que yo vivo cada día y llevo viviendo los últimos 25 años, cuando no existían el nombre de delitos de odio, no se había modificado el Código Penal. Y los delitos de odio no dejan de ser el mayor atentado frente al artículo 10 de la Constitución española, porque atentan directamente a la dignidad de las personas. También considero personalmente que son el mayor fracaso al principio de no discriminación del artículo 14. Y eso me lleva a explicaros el primer caso. Aquí hay unas cifras de los delitos de odio basados en los distintos indicadores que han recogido el Código Penal, pero quería empezar hablando de aporofobia, el odio al pobre. Desgraciadamente en aporofobia, la discriminación que sí que aparece en el artículo 14 de la Constitución a personas por sus circunstancias socioeconómicas no se ha recogido como agravante en el artículo 22.4 del Código Penal. Somos muchos los abogados que llevamos años pidiendo que se incorpore. Aquí están queridos compañeros como Ana, Rafa y Victoria de la Fundación, veo a Marcelo Belgrano por aquí, Almudena Escorial de Raíces. Parece ser que por fin ya está en Moncloa, dicen por ahí. Parece ser que por fin se va a incluir esta discriminación tan grave y se va a considerar un agravante a aquellas conductas delictivas contra personas, me estoy refiriendo a personas que están en situación de calle. Si algo tienen en común los delitos de odio de los que yo me ocupo, es que al incidir directamente en personas tan vulnerables, el componente del miedo se hace y dificulta mucho que podamos llegar a una sentencia condenatoria. Las personas en situación de calle en especial ni siquiera son muchas veces conscientes de que lo que están viviendo cada día, desde tipos penales menos graves como puedan ser insultos hasta violencias más radicales. Hay grupos cada vez más jóvenes de chavales que se organizan para salir los fines de semana a dar palizas al sucio y maloliente que duerme en el banco de su parque, de su barrio. Y estas personas están tan acostumbradas, las personas que están en situación de calle, a vivir ese día a día, que es muy difícil que ellos se consideren víctimas. Ese es el problema que yo personalmente me encuentro. Unido a una frase muy poco políticamente correcta, que es la inestabilidad procesal, pero es que es cierto, estas personas no tienen un domicilio, aunque tienen derecho a estar empadronados, porque todos sabemos que uno se puede empadronar debajo de un puente o en un banco de la calle. Pero es muy difícil que ellos quieran y puedan participar en el... Me estoy dando cuenta que estoy hablando como de lado, pero se me oye, ¿verdad? Gracias. Vale. Gracias. Es muy difícil que ellos participen en todo el procedimiento penal. Es decir, cuando pedimos la investigación de los fiscales de odio, siempre nos encontramos con el mismo problema. ¿Dónde está la declaración de la víctima? Y la víctima va un día, al día siguiente tiene miedo, al otro día ya no puede dormir en ese banco, se ha tenido que ir a otro sitio. Yo estoy hablando de la Comunidad de Madrid en este caso. Y efectivamente, la conclusión en aporofobia, este término que acuñó nuestra querida de la Cortina, es que la propia víctima no se reconoce como tal. En segundo lugar, me gustaría hablar del odio a estos niños extranjeros que llegan solos a España. Yo he vivido los 2 últimos años y medio en la ciudad autónoma de Melilla, frontera, no pertenece a espacio Schengen, con lo cual es doble frontera con África y con Europa. Recibe un flujo migratorio de todo el África subsahariana, de Marruecos y en muchos casos de Siria y Afganistán.
al no ser espacio Schengen, en 12 kilómetros con 4 que mide la ciudad de Melilla, las personas que llegan están atrapados porque no pueden salir. Sean solicitantes de asilo o tengan una primera residencia como menores tutelados en Melilla, no tienen la libertad de circulación que tienen el resto de personas migrantes forzosas en todo el territorio español. Melilla, desgraciadamente, tiene el mayor índice de delitos de odio de toda España. Y yo vengo a explicaros un caso emblemático en Melilla y otro caso emblemático en Madrid contra estos niños extranjeros que vienen desamparados. Hemos acuñado el término MENA, menor extranjero no acompañado, y desgraciadamente muchas veces estamos privilegiando su condición de extranjero a su condición de niño. Y a su condición de niño con toda la vulnerabilidad que lleva implícita la condición de niño. Y además de niño que llega solo, que no está acompañado por ningún adulto que cuide de él, que además viene de otro país, que además viene de otra cultura y que además entra en un sistema de protección ejercido por las comunidades autónomas, Comunidad de Madrid, Consejería de Bienestar Social en Melilla, de Gaya en Cataluña, que es donde yo vivo ahora. Y nos estamos encontrando en Melilla en los últimos 2 años y medio, denunciado a la Fiscalía de Odio de Málaga. Luego tendréis la suerte de escuchar a Charo Alises, del Colegio de Málaga, que sabe muchísimo de esto. En tema de aporofobia, no lo he dicho, también vais a tener la suerte de escuchar a mi querida compañera Violeta Siego, que todavía no la veo por aquí, que ha elaborado la guía práctica en materia de delitos de odio para abogados. ¿Qué está ocurriendo en Melilla? En Melilla, algo que ha dicho ya Carmen, hay plataformas, páginas de Facebook, plataformas como direcciones de Twitter, cuentas de Twitter, de opinión popular se llaman, que incitan al odio hacia estos niños a los que en ningún momento se les está llamando niños, se les está llamando siempre menas. Menas delincuentes, menas vais a salir en una caja de pino, vamos a movilizarnos en contra de los menas quitarlo, nos roban. Eso es una parte de esto, una manifestación de estos delitos de odio que no es la más fuerte. La siguiente más fuerte es la prohibición de que estos niños que están en situación de calle, pese a estar tutelados por la ciudad autónoma, porque se van del centro, porque no encuentran en el centro la protección que el sistema de protección de menores ofrece a los niños, vengan de donde vengan y estén en hayan llegado en la situación que hayan llegado o sean nacionales españoles. Les prohíben entrar en los supermercados, en los bares y ya llegando a temas más heavies, agresiones que desgraciadamente no siempre parten de la ciudadanía, sino que hay mucha también violencia institucional. Tenemos este caso de esta plataforma, Opinión Popular, que vierte este tipo de informaciones, incitando a la propia ciudadanía de Melilla a salir a la calle, a pegar a los menas y a hacerles la vida mucho más difícil de lo que todavía la tienen. ¿Qué problema nos encontramos los abogados? Nos encontramos un gran problema para ejercer nuestra representación letrada, porque estos niños están tutelados, ya tienen una representación legal por parte de fiscalías de menores y por parte de los centros de menores que les están tutelando. Los abogados muchas veces no tenemos acceso a saber qué es lo que está pasando. Y estos niños, en realidad, muchas veces lo que querrían denunciar son las discriminaciones, la violencia que están sufriendo desde el propio lugar donde les tendrían que estar protegiendo. Y eso me lleva al segundo caso que quiero compartir con vosotros de niños, que es en Madrid. Todos creo que hemos leído lo que está ocurriendo, lo que lleva ocurriendo desde hace prácticamente 2 años en el parque de Hortaleza, al lado de 2 centros de menores, el centro de Hortaleza y el Isabel Clara Eugenia. Está por aquí Almudena, me parece que está la columna, no sé si se ha marchado, bueno, vale. Bueno, está Almudena Escorial de la Fundación Raíces, que también me sufren. Yo, con todos estos nombres que os doy, son personas que me mandan casos y yo los atiendo pro bono, ¿no? Que llevan años viendo cómo estos niños, que en teoría están tutelados por el centro de menores, el de hasta 14 años, Elizabeth Clara Eugenia, y de 14 a 18,
el de Hortaleza, al lado de este parque, están viviendo en el parque. ¿Por qué están viviendo en el parque? Porque están sufriendo una discriminación por el hecho de ser magrebís. Todos los niños que están en el parque, el 100%, son niños magrebís. No hay un niño de otro tipo de procedencia. Están sufriendo la discriminación en el centro o bien aislamiento. Estamos llevando casos que obviamente no se pueden explicar porque hay secreto sumario, porque afectan a menores, de violencia dentro del propio centro. ¿Y estos niños dónde van a denunciar? Sí, para denunciar tienen que acudir a las personas del propio centro que está permitiendo o que no está cuidando lo suficiente que este tipo de delitos de odio no se produzcan. Este último punto, ojalá vuelva Almudena y luego ya nos pueda explicar mejor los avances que se están haciendo. Nos explicaba Victoria al principio que mañana se da un premio precisamente a la Policía Municipal de Madrid, que está trabajando mucho en este tema con niños migrantes no acompañados. Y por último, por cerrar un poco el círculo de lo que ha sido mi trayectoria en estos 25 años, ¿no? Madrid, Melilla y ahora Barcelona. Yo que me estoy encontrando en Barcelona, ahora que colaboro para Movimiento por la Paz como abogada de protección internacional y de acogida humanitaria, 5 minutos, gracias, mujeres y discriminación. Me estoy encontrando mujeres racializadas que vienen de delitos ya muy complicados, son víctimas de trata, en muchos casos, trata que no se ha juzgado como trata en España porque ya han venido y precisamente han huido de sus países huyendo de esa situación de trata, que llegan a España, piden asilo y aunque pidan asilo, sean solicitantes de asilo con su tarjeta roja y todo el sistema de protección español de 18 meses, siguen sufriendo solo por el mero hecho de ser mujeres y de ser mujeres racializadas, la misma discriminación que estaban viviendo en sus países de origen. Y siguen leyendo en redes sociales ataques muy directos, siguen recibiendo abusos sexuales, siguen recibiendo insultos, siguen recibiendo discriminación a la hora de alquilar un piso o a la hora de acceder a un trabajo. Y para terminar, porque me han avisado que no me queda mucho tiempo, a mí me gustaría finalizar con una reflexión. Me gustaría invitarnos a todos, darnos la posibilidad de reflexionar y de recordarnos el compromiso que los abogados ejercientes tenemos cuando firmamos y juramos y prometemos a la hora de colegiarnos que vamos a ser unos buenos profesionales. Lo que estamos haciendo es adquirir un compromiso de promoción y de defensa con eso tan etéreo pero tan necesario como es la justicia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, de verdad. Muy interesantes las 3 intervenciones y muy ricas en contenido y en discrepancia en algunas cuestiones. Me ha gustado la exposición, el espejo que nos ha puesto en ocasiones Jaime y la experiencia, pero cada vez me recorta más el tiempo. Así que, si os parece, 2 preguntas. Eso sí, os ruego por favor que sean concisas, ¿vale? Para poder, porque después al terminar en el hall tenemos media hora para tomar café y si nos retrasamos mucho causamos un grave perjuicio a los demás. Sí. Cuando tú quieras. Sí, una pregunta para Jaime en relación a su exposición. La verdad que os felicito a los ponentes porque ha sido muy, muy enriquecedor. En relación a lo que has explicado de que nunca hubiéramos pensado que en una canción la mayoría de todos somos aquí culpables de tener, por ejemplo, un tema sin darnos cuenta, me gustaría saber tu opinión en relación a los medios de comunicación sobre la responsabilidad que hay en el tema de los delitos de odio. Podemos pensar de que siempre hay muchos problemas de estigmatización que se puede hacer desde un telediario en el cual pues, se discrimina a un colectivo concreto o en el tratamiento que pueda haber. Entonces, me gustaría saber esa opinión tuya a nivel crítico, como has comentado. Respondería con otra pregunta. Decía, imaginaos un telediario de una cadena cualquiera, la que queráis, que está sistemáticamente poniendo noticias sobre extranjeros que cometen delitos. Todas las noticias son verdad, no van, o sea,
digamos que la trampa está en la selección de la noticia, pero se está cumpliendo el dar la información veraz y a la vez se está evidentemente generando una imagen distorsionada. ¿Es legítimo empleo del derecho a la información? ¿Es delito de incitación a la violencia y al odio contra el extranjero? Desde mi perspectiva, la pregunta es no en los dos casos. Ni es legítimo ni es delito. Se tiende a establecer que todo lo que no es un uso legítimo de la libertad de expresión, y en este caso de la libertad de información, de la libertad de emitir información veraz, entra en el plano del derecho penal. Eso yo creo que es un error que estamos cometiendo. Nos estamos dando cuenta de que puede existir una ilegitimidad por un uso excesivo del derecho a la libertad de expresión y que no se incurra en el marco del derecho penal. Es decir, oiga, usted no está cumpliendo, digamos, está abusando de este derecho, pero esto no necesariamente tiene que conllevar el ejercicio de acciones penales. Como bien ha dicho la fiscal general del Estado, el derecho penal es un derecho de mínimos. Es decir, hay otras herramientas para luchar contra los excesos en el ejercicio de... Entonces, no sé si te he contestado bien o no la pregunta, pero básicamente es eso. Es que los medios de comunicación pueden manipular la información y pueden no dar información veraz, pero eso no los convierte en autores de un delito. Sí, perdonad que tome la palabra. La verdad es que yo discrepo un poco de la opinión de Jaime por una razón. Desde el momento en el que se está diciendo que son extranjeros los que cometen el delito, ahí ya tenemos un elemento discriminatorio. Cuando es un ciudadano español el que comete un delito, o un ciudadano rubio, moreno, alto, bajo, gordo, flaco, pelirrojo, ¿lo decimos? No lo decimos. Entonces, no estoy diciendo con esto que todas las noticias inciten al odio, pero desde el momento en que estamos utilizando elementos diferenciadores que son indicadores de los que aparecen en el 510 del Código Penal y en el 22.4, disculpa Jaime, pero no puedo estar de acuerdo contigo. A mí me pasa como a Cristina, también discrepo por razones obvias con Jaime. En el caso de los medios de comunicación, yo creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en todo el tema que estamos hablando, pero es que además está regulado. Es que tenemos una ley general de información que te recoge, por ejemplo, pues, en los canales, cuando aparece una noticia publicada y después hay comentarios bueno, pues que están insultando o que están amenazando. Nosotros hemos denunciado y mandamos cartas. O sea, lo que seguimos es cuando encontramos noticias que consideramos que pueden incitar al odio o que son discriminatorias, por ejemplo, con la comunidad gitana, primero mandamos una carta al medio, le pedimos que lo retire, le recordamos la normativa y recordamos que son responsables los medios, sobre todo de los comentarios que se hacen, porque si aparece una noticia, a lo mejor pues relacionada con la población gitana, gitanos han robado o han agredido. Primero, que esa información es gratuita, porque no es necesario especificar que de determinados individuos que cometen un delito son gitanos o son homosexuales o son discapacitados. No es necesario. Pero es que además, si se permite que haya comentarios en esos canales, bueno, pues los medios son responsables. Y por otra parte, con respecto a lo que decías de la normativa, realmente el artículo 510 hay que darle una vuelta importante. Es un artículo, creo que todos estamos de acuerdo, es un artículo vago, impreciso, en el que es muy difícil encajar los tipos penales. Pero yo creo que la sociedad evoluciona. Igual que si vemos películas españolas, pues nos aparecen los médicos en la consulta fumando. Bueno, pues ahora eso no se admite, pues porque consideramos que es malo para la salud el fumar. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Y pues sí, yo creo que estamos más concienciados. Sigue habiendo muchísimas víctimas de violencia de género, pese a todos los medios que se ponen, pero yo creo que hay que combatir determinadas expresiones. Y ahí me refiero al lema de este congreso, no cruces la raya. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido límites. Libertad de expresión, por supuesto. Yo creo que, bueno, como abogados y abogadas, defendemos absolutamente la libertad de expresión, pero no todo vale. La libertad de expresión tiene límites, y los límites son precisamente el respeto a los demás y el respeto a los derechos fundamentales, respetar la libertad del resto, respetar su derecho a ser iguales. Y bueno, pues hay muchas noticias que son polémicas
que realmente ahora se habla de que son delitos de odio y quizá, pues no lo son, no lo son. Y ahí está la dificultad que nos encontramos, pues el dar pautas, el ver cuando nos encontramos ante un delito de odio o cuando son bueno, pues comentarios desafortunados. Sí sería muy oportuno que hubiera una ley de igualdad que muchos supuestos en los que ahora se discute no nos llevara al Código Penal, sino que hubiera pues sanciones administrativas, que a la gente le doliera el bolsillo en determinadas circunstancias y bueno, pues evitamos el que se vuelvan a generar prejuicios, estereotipos que realmente pues desencadenan en discriminación y en delitos de odio. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, Carmen. Pues yo tampoco estoy de acuerdo contigo, que lo sepas, porque el tratamiento en violencia de género es muy importante, cómo lo transmiten los medios de comunicación. Y desde luego la manipulación a la que tú has aludido al final es absolutamente grave. Pero bueno, es que yo con violencia de género, ya sabéis que me pierdo. Tú no lo sabes, pero me pierdo. Bueno, una pregunta más y nos vamos a tomar el café, o lo dejamos aquí y charlamos arriba. En el hall, ¿vale? En el hall, media hora. Muchas gracias a todos.